Bueno, buenos días. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Para iniciar, si es posible, te voy a pedir que te presentes. Bien, bien, Leo. Soy Juan Carlos de Tulain, profesor del taller de arquitectura número 8 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y comparto el taller con el profesor titular Gustavo Pagani y como adjunta Victoria Goenaga. Muchas gracias. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autoriza o no autoriza a que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, no hay ningún problema, Leo. Muy bien, muchas gracias. Para iniciar con el primer bloque de preguntas, y partiendo del encuadre en los objetivos de los documentos de cátedra y las derivaciones del plan de estudio de la carrera, y particularizando sobre todo en el trabajo que se hace entre primero y tercero, cuarto año dentro de las asignaturas, ¿podría puntualizar brevemente qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bueno, es una pregunta amplia. En principio, nuestro taller vertical, como lo dice, tiene estudiantes de Arquitectura 1 hasta Arquitectura 6 y Proyecto Final de Carrera. Es un bloque, una unidad pedagógica que tiene estudiantes de distintos niveles en el avance de su formación, ¿sí? En este sentido, nuestro propósito como cátedra es dar todas las herramientas al estudiante para que pueda abordar el proceso proyectual, ¿no? En las distintas complejidades que van desde Arquitectura 1 a Proyecto Final de Carrera. Con lo cual, los objetivos contenidos en cada año y ciclo, porque la carrera se organiza en ciclos, son particulares y específicos. En este marco aclaratorio, nuestra postura como taller es, en principio, como ideología, es acercarnos a una búsqueda de una arquitectura apropiada. Cuando definimos apropiada, lo definimos de distintos ámbitos, ¿no? En cuanto a apropiada a ser ciudad, en cuanto a lo material y en cuanto a lo sustentable. Estas cuestiones, para nosotros, tienen que estar arraigadas a este conocimiento proyectual en una realidad latinoamericana, inserta en el contexto internacional, pero que aborde la problemática a partir de una realidad específica, como son los territorios latinoamericanos y específicamente los argentinos. Y particularmente de nuestra microrregión, La Plata, Berisso y Ensenada, que es donde generalmente desarrollamos las actividades prácticas. Creo que por ahí te di un marco general. No sé si... Para ver si yo con otras preguntas puedo seguir Por dando supuesto. respuestas. Por supuesto, sí, está bien. En el momento que te parezca, también podés ampliar alguna pregunta que vaya Sí, claro. apareciendo. A partir de estos comentarios, de esta introducción a los contenidos y a lo que se enseña, ¿qué es proyectar? Puntualizando en la acción, en la práctica de proyectar en sí, más que justamente en la producción final, en el proyecto como resultado. ¿Cómo se entiende esta acción? ¿Qué es proyectar en la cátedra? Bueno, proyectar implica poner en ejercitación el pensamiento proyectual, que es un pensamiento particular, específico, que tenemos los arquitectos
como disciplina que nos diferencia del resto de las disciplinas. ¿Qué proyectar? En principio, a partir de esto, proyectar se aprende proyectando, ¿sí? Es aprender haciendo, desde el punto de vista de la pedagogía, pero en el marco de una teoría y un enfoque que le dé sustancia, concepto a esa práctica. O sea, que si bien es una cuestión meramente práctica, se nutre de teorías y conceptos. Si no, terminaría siendo simplemente una herramienta el proyecto. Y en realidad no es una herramienta. Y por otra parte, siempre desde el posicionamiento que estamos tratando de resolver una necesidad social. De acuerdo al tema que abordemos, serán los beneficiarios, ¿no es cierto? Pero entendiendo que el proyecto intenta resolver un problema de un determinado comitente a partir de darle forma y calidad de vida a ese espacio que determina. ¿Cómo lo enseñamos en el taller, digamos? En principio es un proceso de complejidad creciente. Así lo entendemos a la práctica del proyecto. Vuelvo a decir, ¿por qué decimos de complejidad creciente? Porque partimos de ejercicios que resuelven necesidades o problemas de pequeña escala, no por ello complejos en su resolución, porque el proyecto lo que tiene en sí es que tiene que poner en juego siempre un pensamiento holístico, no fragmentado, ¿sí? O sea, uno debe hacerle entender o comprender al estudiante que cuando aborda un proyecto, aborda una complejidad de dimensiones y variables, que se la va a ir formulando en relación a preguntas que el estudiante vaya generando, y que cuando más preguntas se generen y que esas preguntas sean pertinentes, mejor respuesta va a dar su práctica proyectual. Cuando menos preguntas o interrogantes se genere, más esquemática y más limitada va a estar su respuesta. O sea que la práctica la concebimos en principio desde esta perspectiva. Muy bien. Mira, creo que ya acabas de responder la siguiente pregunta, que era justamente cómo se aborda la enseñanza de la práctica, a través de qué actividades, y también si la práctica es un elemento que se está siendo enseñado, a través de qué configuraciones se evalúa, cómo se la evalúa como práctica, como tal. No sé si querés ampliar, porque creo que arriba bueno, respondiste, ¿no es cierto? Sí, en realidad la práctica se evalúa a partir de una multidimensionalidad de elementos. Y por otra parte se evalúa el proceso, no el resultado solamente. En la enseñanza de la arquitectura, en la enseñanza-aprendizaje, porque es algo dialéctico, ¿no? ¿Qué va primero, si el huevo o la gallina? Lo que a nosotros nos importa en el taller es el proceso del estudiante, porque ahí en el proceso, cuando lo evaluamos, en principio entendemos si la comprensión es genuina, digamos, es auténtica en términos de Ausubel, ¿no? Un pedagogo. Es decir, uno va viendo en las correcciones, en el proceso que dura el trabajo práctico. Nosotros tenemos el taller con mitad del semestre abordamos el problema de la vivienda y mitad del semestre el equipamiento, y dentro del equipamiento vamos variando las actividades. Este año estamos con cultura, me parece, hemos tomado educación, salud, recreación, o sea, vamos tomando distintos temas para ir variando.
el abordaje de distintos problemas. Pero sin perder el foco, para nosotros lo procesual es muy importante. Y también es muy importante cuando evaluamos y terminamos un práctico y arrancamos otro, ver de qué manera hacemos que el estudiante recupere contenidos y saberes incorporados en la práctica anterior. ¿Y esto por qué lo digo? Porque generalmente el estudiante trata o tiene un mecanismo de terminó el práctico, resolvió mejor o peor el problema, arranca un nuevo problema y esas herramientas que ha ido incorporando muchas veces no es consciente o no las llega a visibilizar. Entonces entendemos que es el rol docente de que el estudiante vaya en cada práctico viendo, comprendiendo o intentando visibilizar esas herramientas de proyectos que ha podido alcanzar o que les ha faltado alcanzar con la resolución del práctico. Y eso es un proceso reflexivo que va mucho más allá de la nota, ¿sí? Porque un estudiante se queda con una nota buena, por ejemplo, y tal vez no sabe por qué logró esa nota buena, qué es lo que hizo bien desde el punto de vista metodológico para abordar el problema que le permitió alcanzar ese resultado. Y hay otro que por ahí se queda enojado con una nota baja, por decir algo, y si no llega a tener este proceso reflexivo, en cuál fue el error metodológico que estuvo en el proceso para no tener un mejor resultado, tampoco le va a dejar un proceso de comprensión auténtica en términos de Ausubel, porque en realidad se queda con el resultado, y el resultado en realidad es una excusa, en fin, para ver si el estudiante termina comprendiendo los contenidos que tiene que aprender. Y bueno, y en este sentido, es un rol muy importante que tenemos de hacer reflexionar al estudiante, y eso depende del taller y del docente, ¿no? De que pueda extraer cuáles son los elementos que ha aprendido con la resolución de ese práctico, o los que le falta. Nosotros entendemos que el proceso proyectual tiene como tres grandes momentos, podríamos decir. En general lo dividimos en dos, en uno que es la construcción de la idea y otro que es la organización y armado. Dentro de ese primer bloque de la construcción de la idea entra toda la parte de interrogarse el lugar, interrogarse el problema, mirar y analizar cómo otros han resuelto problemas de escala similar. Sería como estudiar, interrogar el problema para formular aquellas preguntas que nos permitirían construir, preguntas y conceptos que nos permitirían construir la idea, los elementos centrales, las intenciones más importantes del proyecto, que mientras se van prefigurando en bocetos imperfectos y aproximaciones gráficas que, de acuerdo al nivel del estudiante, en cuanto al posicionamiento en el taller, podrán ser bocetos a mano alzada, que es lo que pretenderíamos que siempre se mantengan, o ya más SketchUp o otras versiones, ¿no? Más adelante, hasta imágenes con rinoceros en los años superiores. Pero nosotros siempre alentamos a que el dibujo a mano alzada no se pierda, y tampoco el dibujo técnico tradicional en los primeros años. Y después arrancamos con la computadora de segundo en adelante, tercero, si es posible. Pero bueno, en definitiva, lo que yo te quería contar un poquito es que esta etapa muy nutriente y fundante del proyecto, que es la construcción de la idea, va a abonar la siguiente etapa. Si yo transito con mucha intensidad, con mucha energía esta etapa, estoy dando un paso importante para garantizar una correcta organización y armado de ese proyecto. Que no necesariamente esas pueda suceder, pero si yo esta instancia la transito de manera floja o no le dedico el tiempo, es muy difícil
que después la organización armado sea un proyecto que dé respuesta cabal a todos los interrogantes que debería formularse. Entonces, todo ese mecanismo y esa secuencia procesual, metodológica, durante el desarrollo del práctico, nosotros lo tenemos, vamos haciéndolo acompañado con clases teóricas. Unas que abonan la etapa de gestación, de ideación, y otra que recuperamos por ahí los mismos ejemplos, mirándolo desde la organización y el armado. Y eso creo que también es un aspecto importante para que el estudiante vea que la bibliografía y los antecedentes se mantienen durante todo el proceso proyectual, que no se abonan, no se miran al inicio y después se olvidan, sino que siempre lo tenemos que tener como un referente y presente al momento del proyecto. Bueno, creo que me fui más como siempre, hablé más de varios temas, pero bueno. No, está muy bien, Juan Carlos. La siguiente pregunta tiene un poquito todavía que ver con esto. De nuevo, yo encuentro algunas partes de la respuesta, pero te la formulo para ampliar. Sí. Son los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la práctica que desarrolla el estudiante para poder definir tal práctica como proyectual. En otras palabras, ¿cuáles son los indicadores que se van considerando a lo largo de ese proceso del que estás hablando como indicadores de un dominio y del aprendizaje, si pudiéramos visualizar directamente esta cuestión, en esta práctica de los estudiantes? Y si estas características o procedimientos que tienen que ir dándose para ir consolidando la práctica son explicitados por parte de ustedes a los estudiantes. Bueno, al ser un taller vertical es muy, muy difícil responder esto, ¿no? Porque no, me tendría que situar en un año, ¿no? Porque los indicadores son muy distintos en un proyecto urbano, como estamos trabajando en Arquitectura 6, a resolver un puestito itinerante en una plaza para una biblioteca infantil. O sea, si pudiera... a ver, en principio, ¿no? Como que los indicadores son distintos, ¿no? Si pudieras centrarte en los primeros años, sobre todo, ¿qué pasa cuando uno empieza a trabajar con el estudiante que ingresa? ¿Cuáles son esos primeros marcadores de que eso que está haciendo empieza a ser una práctica que tiene que profesionalizarse o desarrollarse, entendiendo esta práctica como proyectual y ir corrigiendo o ir, justamente, mejor dicho, acrecentando este dominio hacia el proyecto y no hacia otros procedimientos que son los que traen, los que arrastran o los que ensayan al principio de su experiencia en la facultad, tratando de emular la práctica proyectual? Sí, yo voy a intentar decirte nosotros qué miramos, cómo orientamos, ¿no? En este sentido, nosotros abordamos el proyecto desde 4 pares dialécticos, ¿sí? Desde la sociedad a modo habitar, en donde interrogamos al usuario, y ahí el usuario será interrogado de acuerdo a la complejidad del tema, problema que estemos abordando. Interrogamos al proyecto desde el par dialéctico ciudad-densidad, en donde también ahí empezamos a entender y analizar el área el terreno, el espacio donde tenga que efectuar la práctica proyectual el estudiante. Entonces ahí formularán los interrogantes en relación a cómo resolver ese proyecto en ese lugar, cuáles son las características. Entonces, por un lado, cuál es el usuario, qué característica tiene, cómo se conforma, qué edades, cuántos son, perfiles, qué sé yo, cuando tomás el tema de vivienda, de los años más inferiores, uno trata siempre de que el estudiante se prefigure ese usuario. Y en eso se le da cierto perfil. Por ejemplo, bueno, es un matrimonio con 4 hijos que tienen trabajo en la casa, es un pintor, por ejemplo.
Entonces el estudiante tiene que formular un relato en cuanto a cómo sería la forma de vida, las necesidades y los espacios que necesitaría esa familia para poder él realizar ese proyecto, ¿no? Es que en vez de tener el comitente, se lo tiene como que construir. Por ejemplo, cuando vamos a temas de vivienda más impersonales, en donde se empieza a ser más colectivo, interrogamos al usuario en función del lugar, pensando quiénes serían los potenciales usuarios que podrían habitar en ese sector de la ciudad y en función de eso cuáles son sus necesidades y sus requerimientos para poder construir y dar respuesta al conjunto de vivienda que le toque, ya sea de un agrupamiento en segundo, una vivienda colectiva en tercero, o una vivienda de alta densidad en cuarto, o viviendas de alta densidad híbridas con usos mixtos en quinto. Entonces, o los potenciales usuarios de un proyecto urbano de acuerdo al sector de ciudad en que está. Entonces, siempre pensar en un usuario lo más cierto posible, aún en lo colectivo, hace pensar siempre en que estamos resolviendo un problema social y a un grupo humano. Eso la arquitectura lo aleja del dibujo, de la obra de arte, ¿no? Y lo pone más en consonancia con su función social. Bueno, con respecto, ahí tenemos un montón de indicadores que ya vamos evaluando en función de los interrogantes que se haya hecho el estudiante y en función de cómo estos aspectos aparecen en la memoria del proyecto. ¿Qué nivel de interrogante y qué nivel de acercamiento al usuario ha tenido ese estudiante o ese equipo? Porque en los años superiores hay trabajos en equipo e individuales. Con respecto al par dialéctico ciudad-densidad, lo mismo. Hacemos que interprete en qué situación de la estructura territorial del partido o de la microrregión de La Plata le damos para trabajar. Por ejemplo, una plaza tiene una característica, un sector barrial tiene otra, una intervención sobre un arroyo o en zona de islas tiene otras características. Es decir, cómo la ecología y la acción del hombre ha transformado ese medio y cómo el arquitecto, cuando actúa, es consciente de que transforma el espacio. Y lo que tratamos en ese entendimiento del estudiante es que transformación y mejora sean términos compatibles. Es decir, que después de la participación del arquitecto, el lugar se haya optimizado y haya mejorado y no se haya destruido, ya sea un aspecto ecológico que no se haya tenido en cuenta y que por la intervención del arquitecto altere esa ecología y esa dinámica del medio natural, o un marco urbano que por una mala intervención termine degradando el contexto en el que se inserta. En cuanto a los otros dos pares dialécticos que manejamos, son tecnología y materialidad. Y en este nos llevamos a preguntar, desde primer año hasta sexto, cuál es la técnica o cuál es el material más adecuado para resolver ese problema en ese contexto y en función de las limitaciones y los recursos disponibles. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si estoy abordando un tema de equipamiento, por ejemplo, tengo que pensar si es público o privado el equipamiento. ¿Quién es el que financia? ¿De dónde viene este encargo? Bueno, si es público, bien, ¿con qué materiales lo voy a construir? El Estado, ¿cómo se comporta con respecto a los presupuestos y al mantenimiento posterior de los edificios? Bueno, son todos interrogantes que uno va haciéndole para ir viendo de qué manera el estudiante después selecciona los materiales, la técnica, si es adecuada o no, para una arquitectura pública. Entonces, eso
va poniendo la variable de la técnica, del material seleccionado como elemento que hace a la composición y esta mirada holística del proceso proyectual. Y finalmente, y no por eso último, sino por una cuestión de orden nada más, el tema de recursos y sustentabilidad. Digamos, el proyecto y la práctica proyectual debe estar interrogada desde esta perspectiva. ¿Cómo hacemos una arquitectura eficiente, racionalmente confortable, sin llegar a entender a esto que tengamos que hacer balances térmicos, certificados de calidad y sustentabilidad, sino siempre nociones básicas, ¿no? de qué hacen a lo sustentable y que no tenemos que perder desde la lógica del proyecto, orientaciones, ventilaciones cruzadas, situaciones de cómo me apropio del medio, esto que yo te decía, si estoy trabajando en un área vulnerable desde el punto de vista ecológico, bueno, cómo la respeto, cómo me asiento, cómo me apoyo en pocos puntos, cuál es la huella ecológica que voy a generar. Bueno, la sustentabilidad vista desde distintas dimensiones, sin llegar a ser una evaluación estricta, pero sí con las pequeñas y grandes preguntas o marcos, preguntas, que hagan que el estudiante conciba la práctica proyectual desde lo sustentable. Creo que estos son pares dialécticos que nos van arrojando determinados indicadores y que hacen a esta mirada holística del proyecto de arquitectura. Por un lado, nosotros tenemos esta complejidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el taller, que es la complejidad creciente en vertical, según los distintos niveles que integran el taller. Pero, como verán en este gráfico, también tenemos otra en plano horizontal, que es que el taller de arquitectura debe ser un espacio que sintetiza los conocimientos que van aportando por las demás materias. Para esto es fundamental que el docente, bueno, y los profesores obviamente, sepamos cuáles son las herramientas, los conceptos, las teorías que el estudiante va teniendo en cada nivel en que va desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje en el taller. De esta manera, el pensamiento holístico debe estar integrado no solamente con estas variables que yo les comenté o pares dialécticos, sino también debe estar contemplando las herramientas y los saberes que está incorporando el estudiante en simultáneo, y cuando está pasando al nivel siguiente, entender cuál es el bagaje de herramientas que puede haber aprendido un estudiante de Arquitectura 1 para transitar a Arquitectura 2. Esto para mí es muy importante que los docentes que están a cargo de las comisiones lo tengan presente. ¿Por qué digo? Porque cuando uno por ahí, por una cuestión organizativa, tiene que pasar un docente de Arquitectura 4 a Arquitectura 2, porque creció la matrícula en Arquitectura 2, ese docente debe hacer su adecuación en cuanto a entender las herramientas, capacidades y habilidades que ha adquirido el estudiante que tiene ahora en Arquitectura 2, que no le está hablando a un estudiante de Arquitectura 4. Y en mi caso, como docente, tengo que tener la ductilidad para ir a hablarle de Arquitectura 1 a un estudiante que recién inicia, con un lenguaje y un relato próximo a un estudiante que ingresa, y cuando estoy hablándole a un estudiante de Arquitectura 3, tendré que adecuar mi lenguaje al estudiante de Arquitectura 3, y cuando estoy en los años superiores, tengo que adecuarme a hablar a estudiantes que ya están prácticamente formados y son colegas. En este marco, como práctica docente, es muy rica, porque te exige adecuarte y a comprender cómo dialogar y cómo mirar los trabajos de acuerdo al nivel en que vos estás evaluando. Bueno, esta es una práctica que no es fácil, pero tenés que ser muy dúctil como profesor y como docente. Y también nos parece muy interesante que los docentes vayan rotando
en el taller, para que vayan viendo y vayan incorporando las distintas estrategias proyectuales que deban transferirles a los docentes. Bueno, un poquito era ese, lo del cuadro, porque creo que el taller vertical de arquitectura tiene también toda esa complejidad, ¿no? Que por ahí en las otras facultades, al no tener los talleres verticales, es como que, no sé si más sencillo, no lo digo así, pero creo que los docentes como que se amoldan a ese nivel y miran ese nivel y son muy profesionales para ese nivel. Gracias, Juan Carlos. Sí. Al principio de la entrevista lo mencionaste y te pregunto, en este segundo bloque de preguntas, ¿qué es entonces el pensamiento proyectual? Bueno, el pensamiento proyectual es la interpretación que el estudiante hace del espacio. Pensamos en clave espacial. Ahora, no es un espacio abstracto. Es un espacio situado, habitado, que intenta mejorar la calidad de vida del usuario. Entonces el pensamiento proyectual, vuelvo a decir, combina espacio habitado con teoría y concepto. ¿Cuáles crees que... Para mí son tres componentes. Sí, perdón, te interrumpí, perdón. Sí, para mí son tres componentes inescindibles del pensamiento proyectual. ¿Cuáles crees que podrían ser las claves conceptuales que describen el pensamiento proyectual para ser utilizadas en una reflexión con los estudiantes en el sentido de, por ejemplo, el pensamiento proyectual es de tal o cual manera? Vos en algún momento incluso hablabas de que el estudiante se hace preguntas que van conectando las distintas variables. Por ejemplo, yo puedo interpretar que el pensamiento proyectual en ese sentido es interrogativo. No, bueno, sí, es interrogativo pero propositivo, fundamentalmente. Una de las características que tiene el pensamiento proyectual es proponer, es ser creativo, es ser innovativo, o sea, es entender un problema para darle una respuesta. Por lo tanto, en la esencia del pensamiento proyectual está lo propositivo. De ahí la idea de proyecto, por eso es proyectual, digamos, va la solución de un problema, la creatividad, la imaginación. O sea, yo puedo saber, a ver, yo siempre por ahí lo digo con estas palabras, ¿no? Con este ejemplo. O sea, yo puedo tener todos los ingredientes de cómo hacer una torta, pero mi torta puede ser un desastre y la tuya te puede salir buenísima. Y la de Claudia mejor. ¿Pero por qué? Porque vos tenés los secretos, la capacidad, la creatividad de combinar esos ingredientes de una manera que yo no lo sé. Y eso hace de que las aptitudes y habilidades de cada persona no necesariamente están preparadas para poner en ejercicio el pensamiento proyectual. Como yo no podría estudiar abogacía, por ejemplo, porque son otras aptitudes y otras habilidades cognitivas las que se ponen en juego. De ahí, entonces, que los arquitectos tenemos una formación especial y tenemos ciertas habilidades y aptitudes que nos permiten ser arquitectos. Como los médicos les permiten ser médicos. Yo no podría ser nunca un médico. Es decir, es interrogar para proponer. Está en la esencia del pensamiento proyectual, lo propositivo, lo creativo, lo innovativo. Y bueno, eso depende de la inteligencia de cada ser.
Estas cuestiones que emergen de reflexionar sobre esto, ¿se presentan y discuten con los estudiantes como parte de la formación? ¿En qué sentido? Si se presentan o se discuten. Se habla, por ¿Esto que estamos hablando? esto que estamos hablando, no en sentido teórico, sino en sentido de orientar, por ejemplo, a esto que estabas mencionando, ¿no? Estas características que estás mencionando como situaciones que van sucediendo durante el proceso. Sí, mira, yo por lo menos cada año hacemos una autocrítica que hace que la práctica del año siguiente sea distinta a la anterior. No toda, pero sí resignificada. Es la primera cuestión que uno tiene que tener en docencia, la autocrítica, en la vida, ¿no? Pero en la práctica docente uno debe terminar el año y hacer un balance y una reflexión. Y bueno, y eso hace que después de 12 años de taller vayamos mejorando, ¿no es cierto? Esta cuestión de las 4 dimensiones que yo te digo que hemos incorporado fue un avance en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De entender de que los proyectos se deben entender de manera holística en primero y arquitectura 6, ¿no? Es porque en primero sea un estudiante que recién ingresa, hay variables que yo se las tengo que sacar. Se las podré eliminar en un esquicio para manejar determinados temas, pero el proyecto es integral. No puedo pensar un espacio sin estos componentes o estos pares dialécticos que yo te hice. Por ejemplo, Y la diferencia está que el problema a resolver en primero es muy distinto a un proyecto. Es de escala, acorde a un estudiante de primero, y en arquitectura 6, acorde a un estudiante casi un profesional. ¿Sí? Eso me parece que es una parte de la respuesta, digamos. por ejemplo, Y tomo después me perdí. una cosa. Volveme a refrescar. Si lo abordamos en el taller, bueno, ahora me acordé. Bueno, lo abordamos y cada año vamos mejorando, porque, por ejemplo, este año le dimos la propuesta pedagógica, por ejemplo, la primera parte del taller, que no lo hacíamos, como que la dejábamos librado al estudiante, que se suponía que te elegía por la propuesta pedagógica. Es un error, porque en realidad el estudiante te elige por comodidad, te elige por boca de un compañero. Entonces, debatir en la primera semana de inicio de la cátedra la propuesta pedagógica fue un buen ejercicio porque empezaron a surgir estos temas que ya nos estamos planteando, qué es el pensamiento proyectual, cómo entendemos la arquitectura en el taller, preguntas, ¿no? Pero bueno, y también hacemos ejercicios y acompañados de textos, siempre nuestros prácticos tienen una componente teórica y una componente práctica. La teoría tiene que estar presente siempre en el taller. Una pregunta tan sencilla pero tan compleja como ¿qué es la arquitectura? Se la hacemos al estudiante que la vaya tratando de responder en todos los niveles. No puede un estudiante, luego de haber transitado del taller, no poder tener su propia definición de la arquitectura. ¿Sí? Basada en todos los autores que le hemos dado a estudiar, pero no puede ser que un estudiante no sepa o no tenga una respuesta de qué es la arquitectura. Que es una respuesta simple pero compleja. O sea, no digo que sea repetir y soplar, la arquitectura es. Sí, sí. Y no hay una sola definición de arquitectura, pero es fundamental que un estudiante que entra en primer año, que está estudiando arquitectura, se pregunte qué es la arquitectura. Y eso se lo tenemos que generar nosotros, los docentes, la necesidad de darse esa respuesta. Lo mismo de qué es el pensamiento proyectual. ¿Por qué hablamos del pensamiento proyectual nosotros en la propuesta pedagógica? Y bueno, vos le tenés que generar el interrogante, darles herramientas, pero la respuesta la va a construir el estudiante y van a ser tan distintas y diversas como estudiantes tenemos. Nunca buscamos una única respuesta y tampoco entendemos que haya una sola solución a un problema. Cuando nosotros tenemos una comisión, que no nos sucede por suerte, si en alguna comisión yo llego a ver que los proyectos son todos similares,
ese docente es un desastre, porque en realidad no condujo la interpretación al problema diversa que va a surgir entre todos los integrantes de esa comisión. Es imposible que todos interpreten el problema de manera igual, que lo interroguen igual, que le encuentren la misma respuesta. Entonces ahí estuvo la mano del docente. Y ese es un problema que en los talleres tenemos que resolver. Que el problema y la resolución sea auténtica del estudiante y no sea el dibujo y la mano del docente que resuelve el problema. Entonces yo ahí me meto en las comisiones y le digo a los estudiantes que ellos creen que el mejor docente es el que le resuelve el problema, el proyecto. Claro, viene con su quilombo en la cabeza, viene, yo voy y me lo resuelve el docente, es bárbaro. Ese docente es malísimo, le digo. Porque en realidad, en vez de darle las herramientas para que ustedes encuentren la solución al problema, se lo resolvió. Entonces no les enseñó nada. Porque cuando no lo tengan a ese docente o sigan creciendo en el taller, los problemas van a ser más complejos y el docente no te lo va a poder dibujar y resolver. Y vos no vas a tener la metodología ni las herramientas para darle respuesta. Entonces, ¿considerás que es posible enseñar a pensar proyectualmente? Bueno, sí, si no, no sería profesor de arquitectura. Esa respuesta es sencillísima. Si no estuviera convencido, no sería un estafador. Como docente sería una estafa, digamos, estaría cobrando un sueldo. No, yo lo que hago lo hago por pasión, por lo cual creo que tanto esta materia como la otra que enseño, que es teoría y planificación territorial, se puede enseñar. Y que hay estrategias y didácticas. O sea, yo tengo la carrera docente universitaria hecha, me estudié todos los pedagogos, o sea, para ser docente es una práctica específica de la disciplina. No basta con ser buen arquitecto para ser docente. O sea, Mario Roberto Álvarez nunca fue docente porque no sentía la vocación docente. Para ser docente hay que tener vocación. Y es una práctica, y no es IOMA o la obra social, que no estoy por eso. ¿Entendés? Entonces, estoy convencido que se enseña, también estoy convencido que tenemos que actualizarnos permanentemente. De hecho, esta pandemia nos ha generado un cimbronazo en las metodologías de enseñanza, porque nos ha llevado de hoy para mañana la necesidad de incorporar una virtualidad totalmente resistida al inicio, y ahora, luego de varios cursos, la semana pasada terminé otro de educación a distancia, terminamos de comprender que estamos obteniendo mejores resultados con la virtualidad que con la presencialidad. Entonces yo terminaba ese seminario, el trabajo práctico, la semana pasada en la universidad diciendo que ahora nuestro desafío como docente va a ser cómo a la virtualidad la mejoramos con la presencialidad, a la inversa. O sea, acá hemos descubierto herramientas y estrategias didácticas que nosotros desconocíamos por la presencialidad. Entonces ahora tendremos que ver cómo volvemos a las aulas resignificados, enriquecidos, con esta experiencia de 2 años que vamos a tener. Pero este año nos permite reflexionar y enriquecer esa práctica y seguir viendo qué nuevas estrategias nos pone en juego. Y son muchísimas las que hemos descubierto que realmente mejoran. Que si querés, pues te la desarrollo, pero es un bonus track, te lo dejo eso. Dale. Bueno, ahora sí, en el tramo final, las preguntas tienen que ver justamente con, entonces, cómo enseñar a pensar proyectualmente, qué estrategias se utilizan, particularizando en algunas preguntas que a mí me surgen respecto a esto y que están enfocadas en el cómo, ¿sí? Y son 6 o 7 puntitos que te voy diciendo como para cerrar también con esto. Brevemente, ¿no? ¿Cómo se aborda la problematización que organiza la práctica proyectual? ¿Cómo se pone en discusión
esta necesidad de ir construyendo el problema y de ir interrogándose a lo largo de la práctica proyectual. ¿Cómo se lo presenta al alumno, me refiero, ¿no? Sí, sí. Bueno, en principio, el estudiante se tiene que interrogar en el contexto. ¿Sí? Cuando digo el contexto en el más sentido amplio. O sea, el contexto, en qué país está, en qué economía, en qué situación climática, en cómo estamos situados, dónde está localizado ese proyecto, digamos, no es lo mismo estar en una llanura que en una zona de montaña, en zona de frío que en una zona desértica, en un país desarrollado, en un país subdesarrollado, depende de dónde esté, con qué economía cuenta, o sea, pensar el contexto, interrogar el contexto, porque generalmente esa parte, como siempre se da en práctico en la región, es como que parece que uno prepara al estudiante y el contexto lo tiene como dado, pero en realidad en las universidades nacionales tenemos gente que viene de todas partes y que después vuelven a sus ciudades y el contexto varía, porque no es lo mismo un estudiante de Ushuaia que viene a estudiar a La Plata, y bueno, el contexto de La Plata es muy distinto al contexto de Ushuaia, en sus más amplias connotaciones. Por otro lado... Te interrumpo un Sí. segundito. Justamente eso se convierte en una necesidad. Y la pregunta va al cómo ustedes lo ponen en acción a esa necesidad. ¿En qué momento, en qué situación, o cómo se presenta esto como una demanda? ¿En el ejercicio, en la discusión? Bueno, sí, sí. No, yo, de primero a cuarto, los trabajos, yo tengo una clase teórica dada que es la idea en el proceso proyectual. Y en esa clase planteo ese momento fundante de cómo construir ideas. Y bueno, y ahí planteo este proceso proyectual, ¿no? En el primer momento, que es la construcción de ideas, interrogar el contexto. Y le planteo el contexto en su forma más amplia, para entender que ellos hoy les toca esta práctica, pero pueden estar haciendo un concurso en Japón el día de mañana y que el contexto le va a variar. O sea, desde todo punto de vista, de lo socioeconómico, de la estructura urbano-territorial, desde lo geográfico, de lo cultural. El contexto en su más sentido amplio, ¿no? Por el otro lado, tienen que interrogar en este momento fundante al usuario. Me faltó en el medio interrogar el problema. ¿Sí? Contexto, programa de necesidades o problema, entenderlo, dimensionarlo, el usuario y el lugar. Todos estos aspectos, interrogándolos, van a ir construyendo las ideas, van a ir abonando las intenciones de manera interrelacionadas. Serían como cómo arrancar el proceso proyectual. Ahí volvés a mencionar algo que también... Y abonar, y enriquecer, y cargar el pensamiento proyectual y romper la hoja en blanco. ¿Cómo romper la hoja en blanco sería? Ahí recién volvés a decir algo que también Del papel en blanco, ¿no? Uno siempre... Ahí, perdón, ahí volvés a utilizar alguna idea que también cité hace un ratito que mencionabas de relacionar variables. ¿Cómo se fomenta esta aproximación a la necesidad de integrar variables durante el proceso? ¿Cómo se trabaja para que esto suceda? Bueno, se trabaja mucho desde la reflexión y desde el análisis, las dos cosas, digamos. Es fundamental que en las comisiones se vaya entrando al problema desde esta multidimensionalidad. ¿Sí? Y se va abordando, si bien están los paquetes definidos, las grandes dimensiones, se entienden que en sí misma no abarca todo, pero que te da datos para articularlo con otros interrogantes que va generando de la otra dimensión. Porque en realidad lo único que hace es esa complejidad, que ese es el problema y esa práctica proyectual que tenés que llevar a cabo, lo que estamos haciendo es interrogarla por parte, para hacerla más comprensiva. Es como el aparato, como el cuerpo humano.
digamos. El cuerpo humano es un todo, pero yo estudio el sistema respiratorio, lo termino de entender, después estudio el sistema digestivo, en sí mismo, en sí, estudio, develo capas, layers de esa complejidad para profundizar en el problema, pero después tengo que volver a integrar. Y ese ejercicio de diseccionar y de integrar es parte del pensamiento complejo que nosotros tenemos que enseñar dentro del pensamiento proyectual. La complejidad está inherente al pensamiento proyectual, es una característica del pensamiento proyectual. Y por eso yo siempre le digo a los estudiantes, cuando ustedes le digan que ser arquitecto, ay, es un dibujito, repliquen todo esto que yo les hablo y cuéntenle, hagan docencia con el que te dice, ah, ustedes hacen dibujito, pero esos dibujitos tienen toda esa complejidad de pensamiento integrado y holístico que un ser no lo puede tener. Te podrá venir y dibujar lo que le interesa, pero nosotros estamos preparados desde otra perspectiva. Y el dibujito, cuando me dicen así, lo saco a saber cómo. Le digo, viene, haceme el dibujito. ¿Qué dibujito? Mirá todo lo que ponemos en juego cuando proyectamos. Recién decías Es que... mucho más que un dibujito. Es como yo te digo, como si te quedás con el producto final, es un dibujito, pero si mirás el proceso, bien que es arduo, doloroso, angustiante por momentos. Y eso se lo explico al estudiante cuando le explico el proceso proyectual. Si vos al inicio del proceso proyectual no estás con un lío, un quilombo en tu cabeza, con una ansiedad y una angustia de encontrar esos silvanes y esas articulaciones de las distintas dimensiones que permitan sintetizar una idea, evidentemente tu proceso no es el correcto. Ahora también es importante que sepas que vos no podés estar angustiado hasta el día de la entrega. Hiciste un mal proceso. Si vos el día de la entrega estás angustiado y no sabés a qué resultado vas a alcanzar, evidentemente tu proceso proyectual no ha sido el bueno. Ahí me vas dando... Ahora, en algún momento, que es el inicio, debes estar angustiado. Me vas dando pautas para las preguntas. Te tenés que despertar a la noche y probar este dibujo. Ay, se me ocurrió esto. Todo acto creativo es angustiante. Justamente en este proceso dilatado, Bueno. en esta cuestión de llegar a un momento en el que si no se logra una síntesis, hay un problema de proceso, ¿cómo se orienta hacia la convergencia de razonamientos que llevan a la definición de una propuesta? ¿Cómo se trabaja con el estudiante poder ir encontrando los ajustes y la definición que lleva al proyecto final? Bueno, como es procesual, en cada momento uno le va marcando el estado de situación. Por ejemplo, en el momento de las ideas, cuando uno cierra esa etapa, que nunca se cierra, no es que una etapa, no es lineal esto. No es que cerré la idea y listo, ya está, y paso a la organización. No, es como que hay momentos donde predominan estas instancias, porque si no parecería que el pensamiento proyectual es algo lineal, es que es una máquina de hacer chorizo. Primero hago esto, después hago lo otro, después sigo lo otro. No. Uno puede establecer un recorrido, pero en la cabeza el problema lo tenés integrado. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros intentamos que entienda el estudiante. Ahora bien, ¿cómo vemos si el estudiante en cada momento del proceso de proyecto tiene el problema integrado? Bueno, en la etapa de las ideas, a partir de las preguntas y las intenciones con la cual formula el proyecto. La idea, para que sea rica, debe tener intención en distintos campos, que son los que hemos ido abordando. Primer punto y primera herramienta.
Segundo punto, cuando pasamos a la etapa de organización y armado, tenemos que ver si todas esas intenciones que el estudiante se formuló en la etapa de ideas y en la memoria original, están presentes en la resolución del proyecto. Sí, porque no pudo resolver, no supo, o porque si se olvidó, hay algunas de esas intenciones que están siendo dejadas de lado. ¿Sí? O sea, si realmente continúa con todas esas intenciones. O, a la inversa, para que no lo hagamos lineal, si al momento de que empieza a poner en práctica la respuesta proyectual a esas intenciones, a esas ideas, les hace reformular esas ideas previas. Es un camino dialéctico, vamos para adelante, retrocedemos un juego de la oca, avanza 4, retrocedo 3, para saltar 7. Es así el proceso proyectual, no es que uno la tiene tan clara y tan lineal. Entonces, vos en cada momento debés continuar y entender el proceso y tenés que ir viendo si el estudiante va abordando de manera integral o se olvida variables en el camino. Entonces, es fundamental que cuando aparezcan las prefiguraciones, aparezca la materialidad, aparezca el usuario, aparezca el tema de los recursos y la sustentabilidad, y aparezca la ciudad y el entorno, si es natural, que esté incorporado en todas esas primeras graficaciones. Entonces vos siempre tenés que ver si el estudiante está pensando holísticamente o está pensando fragmentariamente, si está haciendo arquitectura desde una vista de función social, de su función social, de su integralidad, o está haciendo un cuadro o una pintura, o está haciendo arte. Es muy abstracto. Entonces, el ejercicio proyectual tiene que siempre ser holístico, lo que no implica, vuelvo a decir, que en el proceso nosotros no hagamos esquicios cortos por variables, que diseccionamos el todo para profundizar y entender una parte. Pero está claro que es un esquicio y se le dice cuál es el objetivo, qué es lo que deben entender y aprender, qué componente y qué contenido están aprendiendo y qué estrategia de proyecto está aprendiendo para después llevarla al todo. Ese esquicio que comentás, ¿es un complemento al ejercicio o es tomar una parte del ejercicio en desarrollo y profundizar sobre esa variable? ¿Son paralelas las ejercitaciones o es sobre lo que se viene problematizando como camino central, un TP en sí mismo? Sí, mira, a veces son reflexionar sobre el propio proyecto. Por ejemplo, un esquicio de estructura. Un esquicio de acuerdo al nivel. Por ejemplo, primer año, el esquicio de cocina, de baños. Son esquicios que uno lo saca al estudiante para estudiar cómo distintos armados de cocina, distintos armados de baño, cosas básicas, pero que si no lo aprenden ese año, después tenés en Arquitectura 5 que no saben armar un dormitorio, un baño ni una cocina, cosas tan elementales y básicas. Entonces podés tener algunos ejercicios que exploran sobre la propia práctica proyectual y otros más abstractos que te lleven a reflexionar sobre determinadas lógicas del proyecto. Qué sé yo, por ejemplo, esquicios de repetición en horizontal y vertical, en donde vos al estudiante le enseñás las técnicas o las estrategias del proyecto de contacto, apilamiento, ¿sí? Y lo haces de una manera más abstracta, quizás, porque el contenido que querés transferir lo podés hacer de manera abstracta. Generalmente se le busca siempre la articulación con el proyecto que está haciendo, por una cuestión de que le genera una articulación más rápida entre el esquicio y la práctica del proyecto. Si no, es como que muchas veces se separa, ¿no? Como que, hago esto, pero esta boludez, un esquicio, y no lo puede el estudiante, si no tenés un buen docente, después transferir esos contenidos que aprendiste al proyecto. Entonces,
cada nivel va teniendo sus esquicios, pero sí todos tienen sus esquicios. No hay práctico en la cátedra, en el taller, que no tenga esquicios. Es como una herramienta didáctica muy utilizada y que la vamos variando año a año. O sea que no son los esquicios siempre similares. Si no nos dieron resultado o descubrimos, yo viajo mucho y estoy mucho en varias facultades y evalúo y eso, y si veo cosas interesantes que aprendo, bueno, lo traigo al taller, lo discutimos y lo vamos incorporando. O sea, el recorrer las facultades a nivel local y latinoamericano a mí me ha abierto la cabeza y me ha nutrido de experiencias didácticas diversas que, bueno, que hemos traído al taller, la hemos discutido y la hemos puesto en práctica y hemos crecido como grupo, obviamente. Y lo mismo cuando traemos profesores invitados, que busco así referentes, para que, bueno, nos formemos como cuerpo docente y tratemos siempre de cambiar, ¿sí? O sea, la docencia a mí me motiva si yo no repito. Las últimas cuestiones que me quedan por consultarte es cómo se trabaja sobre el desarrollo de lo creativo, de la innovación durante el proceso. ¿Cómo se introduce esta discusión y cómo se avanza en esto? Bueno, en principio la creatividad y la innovación está en no repetir soluciones dadas. ¿Sí? ¿Y en esto qué quiero decir con esto? Los referentes sirven para estudiar un problema, para ver distintas respuestas, pero no puede aparecer en el proyecto una resolución igual, porque eso es una copia, es un plagio. ¿Sí? En realidad, la historia de la arquitectura ha avanzado gracias al estudio de los referentes, pero siempre se le va aportando, a partir de su mirada crítica, un avance y una reflexión. O sea, no es que aparecen los mismos elementos tal cual. Entonces la creatividad está, por un lado, en no copiar referentes, y por el otro, en que si tomás algún referente de guía, que la selección sea acorde al problema, que sepas elegir el referente, ya eso también es un acto de evaluación de un estudiante. De hecho, muchas veces, nosotros en los años superiores, cuarto y quinto, solemos hacer como ejercicio que el estudiante nos traiga una obra, que lo busque él un referente. Y ahí, ¿qué estaríamos evaluando cuando hacemos ese ejercicio? Estamos evaluando el nivel de conocimiento que ha adquirido hasta ese momento el estudiante y ver qué capacidad de elección y si elige bien o elige cualquier cosa. Entonces vos ahí, en esto de que la práctica docente tiene mucho de edad, ¿no? Que le das el programa, le das esto, le das, y bueno, y el estudiante en algún momento tiene que poder demostrar que él está en capacidad de elegir, ¿no? Que él está en capacidad de poder armar un programa, que ya no se lo das en la boca. Entonces, son todas prácticas que si no la persona sale inútil, porque le estás resolviendo, le da, y punto. Y el tipo lo único que es, le pone una licuadora que mezcla todo lo que le diste, ¡paf! Y saca el proyecto. Y no es así, realmente, es mucho más complejo. Con lo cual, bueno, a lo largo del taller uno va teniendo distintos indicadores en donde uno va evaluando el nivel de conocimiento y dónde está situado el estudiante. Entonces me parece que en ese sentido, por un lado, siempre uno está examinando al estudiante y siempre uno está tratando de evitar que el estudiante dé respuestas de cliché o respuestas poco creativas o innovativas. Tampoco vamos a hacer el otro extremo, como yo le digo a los estudiantes, ¿no? Porque este tema de la arquitectura creativa te pasa al otro extremo, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante te dice, no, yo hago esto así porque no lo vi, nunca, nadie lo hizo. Bueno, vos sos tan creativo, tan innovador, que ningún arquitecto en la historia se le ocurrió hacer esto. ¿Nunca te preguntaste por qué no respondieron así los arquitectos en la historia?
¿No estarás haciendo alguna barbaridad o algo mal? El tema de la arquitectura innovativa y creativa también es un tema que hay que trabajar con los estudiantes. Porque cuando más raro y más difícil, más nunca lo vieron, eso es la creatividad para el estudiante. Y no es esa la creatividad. La creatividad es cómo, con menos, resolvés un problema complejo. Menos es más. ¿Mm? Entonces, ahí está la creatividad y la innovación. Cómo con pocos elementos resuelvo la complejidad del problema que estoy abordando. De manera correcta, eficiente, respuesta a estos pares dialécticos. La creatividad en un juego es esa. No es la creatividad a ver qué cosa más extravagante hago. Que el estudiante entienda eso es fundamental y lo debe entender en los primeros años. Pero la creatividad en los primeros años es eso. Y vos vas a encontrar, no te ese taller porque no te dejan hacer cosas raras. Y la arquitectura no es cuestión de hacer cosas raras, es cuestión de hacer cosas sensatas. ¿No? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, sí, por lo menos así lo pensamos nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, y la última, ahora sí la última, prometida para finalizar, es ¿cuál es el enfoque y el papel de las representaciones en el proyectar y cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional a partir de esta representación durante este proceso? Bueno, si leíste nuestra propuesta pedagógica, y ahí la citamos a Claudia, para nosotros el papel de la representación es fundamental, porque es el camino que media entre la mente y la obra, digamos. Es la interfaz, ¿no? Es un mediador muy importante, dado que es donde uno transmite el conocimiento. Es como la foto de uno, viste, que está en el libro ay Dios, se me fue una laguna, del español que tiene el dibujito que saca la tinta y dibuja, digamos, ay, no me salió la... Campos Baeza. En el libro de Campos Baeza hay un texto en donde grafica bien esta cuestión de la importancia de cómo las ideas se grafican y necesitan de la representación como un elemento de por un lado, comunicar al otro y por el otro de que en el propio dibujo y en la propia representación uno va viendo si esas ideas van siendo articuladas y van dando respuestas a los interrogantes que me planteé. Es como un ejercicio de dibujar, redibujar, ¿no? Y de ir encontrando armonía en algún momento, proporción en otro, articulación de componentes y variables en otro, y eso se hace a partir de la representación. Puede ser gráfica, manual, analógica o digital. Hoy en día todas las herramientas son válidas, o inclusive la propia maqueta, que durante el proceso nosotros lo usamos a la maqueta como herramienta en los primeros niveles, como otra herramienta del proyecto. En el proceso, no como una maqueta terminada, dibujadita, linda, la maqueta como producto final, sino como que el estudiante vaya probando, modificando, modelando en los primeros niveles, sobre todo la maqueta construida a mano, nos parece que es muy importante para que vaya entendiendo la forma, la manera global de dar respuesta al problema. Si bien entendemos que también es una representación en escala y bueno, y tiene sus temas, ¿no? La maqueta. Pero para mirarlo, sí. Hay instancias en donde específicamente se privilegie como paso de la programación de la actividad el uso de la maqueta, o es más bien complementario. ¿Hay un momento en el que hoy hay que trabajar de esta manera o es complementario? No, la maqueta nunca lo vemos como algo complementario.
Si la usamos como estrategia didáctica es porque entendemos que es fundamental, y eso lo usamos en los primeros años, en donde el estudiante puede, sobre todo más en primero, en donde todavía no tiene, si el estudiante viene de una escuela nacional, que no tiene los medios técnicos todavía incorporados, sistema de representación está recién arrancando, evidentemente, ¿cómo grafica el espacio si no tiene los medios todavía? Bueno, la maqueta es una herramienta muy importante para que empiece a entender el espacio, ¿no? La tridimensión. Con respecto a otros niveles, qué sé yo, muchas veces hacemos maquetas de entornos urbanos, por ejemplo, en cuarto, quinto, en donde el estudiante viene, inserta su maqueta en el contexto y ve de qué manera se vincula o no el proyecto con el entorno, en esa simulación que hacemos de armar un sector urbano y debatimos, vienen los estudiantes, ponen su proyecto y debatimos sobre cómo ese proyecto que va haciendo, si mejora o transforma el lugar. Y a ver, que transformarlo va a transformar. Ahora, si transformación y mejora son términos compatibles, como hoy te decía, o es un plato volador puesto ahí. Y soy recreativo. Mirá lo que se me ocurrió para este lugar. Sí, claro, es un plato volador. Soy recreativo. Pero bueno, vuelvo a decirte, los límites o el entendimiento de la creatividad y la innovación en arquitectura, que quiero que quede claro, del pensamiento proyectual. La creatividad útil, no boba.